Mis hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tiempo en el cual hemos decidido reunirnos para poder estar junto con ustedes en un nuevo horario, esperando que pues algunos de ustedes ya en casita tal vez puedan unirse con nosotros a estos estudios que hemos estado llevando a cabo semana tras semana a través de esta red de Facebook en su canal Manantial de Vida, gracias a las redes sociales que de alguna manera han otorgado oportunidades para que pues algunos de nosotros nos podamos acercar o subir o pues transmitir programas que a nuestro intelecto, conocimiento, entendimiento puedan ser de apoyo para aquellos que estando en sus casas pues quieran escuchar tal vez entre semana algún programa extra para edificar su fe. Y bueno, pues todos los miércoles habíamos estado tratando de transmitir. La semana pasada se nos complicaron algunas situaciones, no pudimos estar en la transmisión, pero bueno, ya estamos con ustedes en esta semana intentando transmitir ya hoy desde las 10 de la noche. Van a ser todos los miércoles, si Dios lo permite así, si no estaremos informándole ahí en las redes sociales, los en vivo, miércoles 10 de la noche, aunque recuerden que bueno, los videos quedan guardados en el Facebook de Manantial de Vida, queda guardado ahí también en la página de Dellinger Monterrosas, y bueno, los que también quieran tal vez buscar nuestra página en YouTube, que aparece como Dellinger Monterrosas, estamos tratando también ahí de subir después del en vivo, descargarlo y subirlo a la plataforma de YouTube, donde también tenemos ahí nuestra página para que usted nos pueda pues ver y ir con nosotros en cada una de estas temáticas. Recordemos a los que no nos han visto que nuestra temática que estamos tratando de llevar semana tras semana precisamente es esta que se llama A través de la Biblia. Y a través de la Biblia tiene su intención de manera particular es pues ir viendo cada uno de los libros de las escrituras semana tras semana, aprendiendo un poco de ellos para poder pues ayudarnos en sus lecturas. Nosotros aquí en una hora, menos de una hora, tratamos de ampliar o de resumir el contenido de los libros de las escrituras de manera sencilla y didáctica para que usted ya en casita, si le gusta la lectura, que debiese de motivarse a hacerlo, a leerla, la palabra de Dios, pueda a través de estas pequeñas clases, pues tal vez o de estos videos, ampliar un poquito la información sobre de lo que tratan cada uno de los libros de las escrituras. Y bueno, la semana antepasada nos tocó ver el libro de Samuel, primer libro de Samuel, y en él veíamos que aparecían tres personajes en particular: Samuel, David y Saúl, o en su orden cronológico, Samuel, Saúl y David. Y veíamos que el libro de Samuel en su primera parte, o en su primer libro, nos mostraba el tiempo en donde Samuel fungió como un juez hasta que se le otorgó al pueblo de Israel la petición de tener un rey. Su primer rey fue Saúl y su segundo rey es David. De alguna manera cierra primera de Samuel con la muerte precisamente de Saúl y por ende el posible entronamiento de David, en donde ya hoy vamos a ver en segundo libro de Samuel cómo es que se estructura más o menos este libro y que trata sobre todo de la vida de David, parte de su biografía que se puede ampliar en Crónicas, en primer libro de Crónicas, que también habla de la vida de David, y podemos ir observando el propósito de este libro, que de alguna manera vamos a ver que en medio de todo la
escritura de este libro hay una intención interesante de revelar el reino de Dios, el reino mesiánico, en un capítulo que pareciera ser como la parte fundamental, segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 14, en esas partes de esos versículos, donde se hace el pacto davídico, donde este pacto davídico es una muestra clara de la promesa mesiánica, de la promesa de la venida de Cristo a través de la descendencia de este hombre llamado David. Y bueno, podemos dividir, hay diferentes formas en que nosotros podemos hacer un bosquejo de los libros. Uno lo puede hacer de manera personal a través de un estudio muy meticuloso, y por otro lado también podemos tomar los recursos que ya han hecho algunos otros teólogos, escritores, comentaristas, y tomar de los bosquejos que ellos han hecho, que pues son muy puntuales, muy de mucha ayuda. Y hoy, por ejemplo, voy a presentar un bosquejo muy sencillo en 3 puntos del libro de Samuel, donde podemos dividir el primer punto, los triunfos del rey, del capítulo 1 al capítulo 10. Después en dos capítulos, podemos resumir lo que son los pecados del rey, y en un tercer punto del bosquejo, los problemas del rey, del capítulo 13 al capítulo 24, ¿sí? Repito que cada quien puede hacer un bosquejo distinto, cada quien pues de alguna manera es libre. Hay otros que simplemente observan o dividen los éxitos de David, el pecado de David y el final, ¿sí? de lo que es precisamente este libro. Entonces es muy interesante, y vamos a ver cómo la progresión de el primer capítulo de segunda de Samuel nos empieza a mostrar lo que es la muerte del rey Saúl. En medio de esta muerte del rey Saúl, recordemos que nace un cántico hermoso que encierra una frase de manera muy precisa, en donde David canta y escribe: oh, cómo han muerto o cómo han caído los valientes. Recordemos que en primera de Samuel observamos las persecuciones intensas que Saúl estuvo dándole a David durante mucho tiempo, y cómo el rey Saúl descuidó el reino a tal punto que el Señor permite que pierda el poder del reino, porque ya se le había sido delegado en su momento y en el tiempo perfecto a David. Aquí ya estamos viendo que David empieza a tomar ya la autoridad que Dios le había dado desde joven, y a cumplir la promesa por la cual había sido llamado David, que había sido ungido para ser rey por medio de Samuel, y cómo después de muchos años se va a empezar a vislumbrar esta realidad cumplida, ¿sale? Entonces aquí es lo que vamos a estar viendo. El capítulo 1, David oye de la muerte de Saúl, y es interesante cómo David veía las cosas. Mientras que la gente de manera particular pensaba que al haber matado a Saúl iba a provocar una remuneración, una recompensa para aquel que había tomado la vida de Saúl, el pensamiento de David era muy distinto. Él mismo había dicho: cómo he de tocar al siervo de Dios, al siervo de Jehová. Sin embargo, otros lo hicieron, lo mataron, sí, con la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Pero es interesante ver cómo David se duele y endecha a aquellos o a aquel que en su momento lo había lastimado, ¿sí? Y hace este cántico que se encuentra en el capítulo 1. Y de aquí nos vamos ya a lo que es el capítulo 2, que nos empieza a mostrar los éxitos y las bendiciones que David empieza a gozar a través del poder de Dios, de la mano de Dios que le había prometido. Retomando lo de primera de Samuel, cuando esta mujer llamada Ana
hacía un cántico y mostraba que el Señor levantaba a los humildes y que a los soberbios los destruía. Vemos a Saúl ya destruido y estamos viendo ya a un David que está siendo empezado, que se está empezando, a levantar como rey en medio de esta generación. Y entonces, cuando muere Saúl, David, capítulo 2, nos muestra que él es proclamado precisamente como rey, pero solamente en el área de Hebrón. Recordemos que aquí hay una situación interesante porque empieza una guerra. Mientras David es colocado como rey en Hebrón, por otro lado, Abner, que era el general de las fuerzas del reino de Israel bajo el mando de Saúl, toma a uno de los hijos de Saúl, llamado Isboset, y lo toma y lo colocan como rey. Y entonces empieza una lucha porque pues ciertamente Abner tenía poder, aunque ya David había ganado renombre de manera impresionante. Empieza una guerra que se encuentra en el capítulo 2, desde el versículo 8, esta guerra que empieza a colocar pues el plan de Dios para que en su momento también David pudiese tomar todo el reinado. Sin embargo, vemos la actitud de David, que no es una actitud apresurada, no es una actitud en donde él esté demandando el ser el rey, sino es una actitud de tranquilidad, en donde él entiende que Dios va a hacer su voluntad en su momento. Capítulo 3 nos muestra los hijos de David que le nacen en Hebrón. Capítulo 3, versículo 2 nos muestra a su primogénito Amnón, que más adelante va a ser participante junto con Tamar y Absalón de unas historias tremendas y dolorosas. Y bueno, también en lo mismo vamos a estar viendo la historia del mismo Samuel, ya del mismo Salomón también, como va a llegar al punto de ser delegado como rey por parte de David. Capítulo 3 del versículo 6 muestra un pacto que empieza a hacer Abner, observando que Isboset no tiene destino, que no tiene madera de rey, y de alguna manera Abner se cuida, se protege en esa área y hace un pacto con David, el cual queda violentado por Joab, hijo de Sarvia, el general o la mano derecha de David en su momento, por el hecho de que Abner había asesinado a uno de los hermanos de este hombre llamado Joab. Entonces, a pesar de que David había hecho un pacto, Joab lo violenta y mata a Abner. Y en medio de todo esto, los propósitos de Dios empiezan a agarrar forma, porque pues empieza a tomar el liderazgo David, porque Isboset, al verse solo, pues entra en temor, entra en miedo, porque el general, que era el que sostenía el poder realmente de Isboset, porque Isboset no tenía fuerza ni capacidad militar, al verse solo, pues desfallece. Dice el versículo 1 del capítulo 4 que sus manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Esto ya está colocando el plan para que entonces pueda David de alguna manera tomar el reinado de todo Israel. Pero para esto es interesante que al estarlo yo diciendo y aún al leerlo, pareciera que esto pasó de un día para otro. No, David toma el reinado a los 30 en Hebrón. Y es hasta los 37 años, después de 7 años, fíjense, que muere Isboset asesinado en otro intento de agradar a David. Dos hombres lo matan de manera cobarde y cruel, y David los manda a matar de alguna manera, a destruir, porque dice ahí en el capítulo 4 versículo 12, entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Los asesinos de Isboset, que le hicieron un favor aparente a David,
al hacerlo David, al escucharse y enterarse David de que lo habían hecho de manera muy cruel y como poco hombres, digámoslo así, David los manda a matar. Y otra vez, algo parecido con lo que sucedió con Saúl. El que mató a Saúl pensó que iba a ganar algo con David por haberlo matado y se gana la muerte, y estos dos también, al haber matado a Isboset, pensaban que se habían ganado algo y tampoco se ganaron nada más que la muerte. Así que para el capítulo 5 podemos observar cómo ya David es proclamado como rey a los 37 años. Y es interesante ver los tiempos, porque si nosotros consideramos, David fue ungido aproximadamente entre los 14 y 16 años. Para que él tomara el reino en Hebrón tuvieron que pasar aproximadamente 14 o 16 años, porque lo tomó a los 30. Cuando ya tiene Hebrón, no tomó la posesión completa del reino al día siguiente, sino que pasaron otros 7 años. Hasta los 37 años realmente David se convirtió en el rey de Israel. Y al tomar David el reinado, su pensamiento principal es colocar una capital para el reino de Israel, y encuentra un lugar muy interesante con los jebuseos, donde era Jerusalén, y entonces llega y conquista la fortaleza de Sión, donde estaban los jebuseos. Ellos se sentían invencibles, tanto así que ellos pensaban que no iban a conquistarles y que era más fácil que entraran cualquier persona menos David. Sin embargo, los conquista, y dice ahí en el versículo 8: y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo entrará a la casa. ¿Sí? Entonces, David toma una estrategia y elige un lugar interesante, el lugar de los jebuseos, y la titula la fortaleza de Sión. Y es interesante cómo la conquista, porque se infiere que la fortaleza de Sión estaba como en parte como en una pequeña cimita, y habían unos estanques de agua que habían unos como unas excavaciones en partes secretas, que cuando se llegaba a hacer sitios, las personas bajaban por esos lugares secretos a sacar agua de un lugar en especial. Y David, como todo un estratega, manda a todos los guerreros, se meten por esas cuevas, y estando aquí la fortaleza de Sion, ellos entran por las cuevas por donde salían a tomar agua. Y entonces, una vez adentrados ya dentro de la fortaleza de Sion, la conquistan y desbaratan todo, tomando lo que es la fortaleza de Sion, donde se constituye ahora la capital para David del reino de Israel, donde está Jerusalén, y donde se ubicaría también, vamos a ver en el último capítulo, la compra de la era del Jebuseo, donde se colocaría también, o se edificaría el templo de Israel, ya no por manos de David, sino ya sería por medio de su hijo Salomón. Así que es muy interesante esto. Así que una vez que toma el capítulo 5, toma David lo que es la fortaleza de Sión, y es proclamado como rey. Su primer pensamiento como un hombre de Dios es traer la presencia de Dios a la capital donde él va a estar reinando. Y entonces se ubica una de las historias más hermosas e interesantes de cómo en el capítulo 6 David intenta llevar a primera instancia el arca del pacto para la fortaleza de Sión, para Jerusalén, para la casa por donde se le habría de edificar casa a Jehová.
y es interesante observar cómo lo intenta, porque se infiere que al principio manda a traer el arca, pero manda unos carros, no hay levitas, no hay festividad, simplemente toma unos carros y manda a traer el arca. Y en medio de esta situación se levanta una de las historias interesantes, porque al estar trayendo el arca fallan, y sobre todo a pesar del fallo también muere una persona, un hombre llamado Pérez Usa, ¿sí? Y este hombre muere precisamente porque al estar en la carreta, el arca del pacto, hay un momento en donde tal vez una piedra, lo que sea, el arca está por caerse, y Pérez Usa mete la mano para tratar de agarrarla y cae muerto. Una manifestación de la santidad, de la presencia de Dios, entendiendo que el arca representaba la presencia de Dios y que una mano humana era inmunda para tocar la presencia de Dios, y que Dios hubiese preferido que la tierra tocara el arca, como en el momento en donde Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. La tierra, en particular la tierra que se palpa, que se toma, es más santa, es más limpia que un hombre, porque la tierra es obediente y el hombre no. Entonces muere Pérez Usa, y volvemos a ver ya como en el capítulo 6, versículo 12, cómo él lo vuelve a hacer. Pero ahora hay algo interesante. Yo no sé si él consultó con alguien, abrió las escrituras o la ley en Deuteronomio, que acuérdense que Deuteronomio marcaba que los reyes tenían que tener una copia de la ley. David probablemente ignoraba eso, pero se infiere que le informan, y entonces ahora da lugar David a hacer las cosas conforme la voluntad de la palabra de Dios se marcaba. Y entonces toma el arca del pacto, pero ahora trae a los levitas, y entonces usa a los levitas conforme era la voluntad de Dios, y ahora ya no llevan en carreta el arca, sino ahora la cargan. Recuerden que el arca no se podía poner en ningún lugar, sino que solamente la podían cargar los levitas de la tribu especial que había sido denominada para trasladar el arca. Y David la trae y baila, brinca, se alegra y trae la presencia de Dios a Israel. Tanto así que él baila de la manera que lo llega a hacer, al punto que Mical, la hija de Saúl, lo menosprecia por andarse rebajando, según ella, a echarse unas dancitas. Me imagino, lo digo así porque me imagino que así lo pensó Mical, la cual después de esta situación pues nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Sale como un juicio de juzgar el corazón de un hombre que realmente estaba alegrándose delante de la presencia de Dios por estar trasladando precisamente el arca del pacto. Entonces, una historia muy, muy hermosa, muy interesante, que podemos observar. De ahí ya podemos ver después que el capítulo 7 trae como respuesta a esta acción de David de preocuparse por llevar el arca a Jerusalén y de tener la presencia de Dios en medio de su reinado. Trae como resultado el capítulo 7, que es el pacto de Dios con David. Y esto es algo muy hermoso, porque el pacto representa la presencia de Dios con David. El pacto representa este pacto eterno que Dios tenía con el pueblo de Israel, que se había gestado desde Génesis capítulo 3, versículo 15 con el protoevangelio, que se había gestado con Abraham en capítulo 15, versículo 4, y haré de ti una nación grande, y bendeciré a todos los que te bendigan, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Y David cierra en esta promesa en el capítulo 7, versículo 12, cuando dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mientras que David quiere ofrecerle una casa a Dios,
Dios le está ofreciendo y le ofrece una casa eterna, en cuestión que de su linaje vendrían a ser precisamente el Mesías, aquel que traería salvación, aquel que traería restauración, aquel que libraría de alguna manera, no de alguna manera, de manera plena, al pueblo de sus pecados. Y entonces aquí observamos una parte muy hermosa de la gracia de Dios, de cómo Dios le otorga este privilegio con este pacto. Y bueno, ya que David se empieza a establecer, observamos que en el capítulo 8 David empieza a prosperar, no de manera normal, sino que de la prosperidad que ya tenía, David empieza a prosperar aún más todavía. David empieza a prosperar, y en esta prosperidad observamos precisamente que empiezan las conquistas, las derrotas. Pero estas conquistas, esta prosperidad, toda esta ganancia económica, espiritual, monetaria, posicional, de la cual David empezó a gozar, se ve oscurecida con el número 2 del bosquejo, porque dijimos que primero son los triunfos del rey, y del 1 al 10 son puros triunfos, pero ya el capítulo 11 empiezan a mostrarnos los pecados del rey. Y David estaba triunfando tanto en todas las áreas, que aún en el área del corazón él estaba creciendo. Tanto así que en el capítulo 9 observamos la bondad que David hace hacia Mefiboset, recordando los pactos que Dios había hecho con él y los que él había hecho con Jonatán, estando ya en su reinado. Él pregunta si queda alguien de la casa de Jonatán para que él pueda hacerles bien. Y entonces aparece la historia de Mefiboset, una historia hermosa de un niño que cuando había sido muerto su padre Jonatán y su abuelo Saúl, en medio de la persecución y de la huida, porque venían a la conquista del lugar donde se encontraba Saúl, una nodriza carga un niño, hijo de Jonatán, que se le cae, y en medio de todo esto el niño queda tullido, lastimado, y se van a esconder de alguna manera o a vivir a Lodebar, un lugar lejano, un lugar de pobreza, un lugar donde no había esperanza. Y David lo manda a llamar a Mefiboset, lo traen, y entonces Dios le restaura la posición a Mefiboset, regresándole las tierras que le habían pertenecido a su padre, y lo deja todavía aún que se quede a vivir con David para que él coma a su mesa. Una historia de gracia. Esa es una historia de gracia hermosa. Y de ahí observamos que siguen las derrotas, capítulo 10 de los amonitas contra los amonitas y los sirios. Y ya llegamos al capítulo cumbre, que es el capítulo 11, donde empezamos a ver, después de todo el crecimiento de poder de David, en donde llega al punto en que peca. Se ve surgir el pecado, se ve surgir el error precisamente de David, porque de alguna manera es claro de alguna manera, porque capítulo 11 dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Este quedarse en casa, no haber ido a la guerra a hacer lo que le tocaba aún en su momento, esta tal vez sensación de poder, esta sensación de que todo estaba tranquilo, de que ya había la prosperidad y que nadie podía destruirlo, lo lleva a la mayor destrucción. Cuando a través de su terraza considera a una mujer llamada Betsabé, esposa de un hombre llamado Urías, que aparece al final precisamente de lo que vamos a ver. Al final aparece
junto con la lista de los militares que es titulada como los valientes de David. Entre los valientes de David, que eran los más allegados de David, se encontraba Urías. Urías, quien tenía como esposa a Betsabé, cuyo abuelito de Betsabé era Aitofel. Era una mujer seguramente hermosa. David la observa en el terrado, en la terraza, por no estar haciendo nada. No sé, se queda prendado de su físico, de ella, y la manda a traer. Yace con ella, se acuesta con ella, y cae en la situación no solo del pecado del adulterio, la fornicación, sino que de esto queda una semilla plantada y empieza a gestar un pequeño bebé dentro del interior de esta mujer, esposa de Urías. Y entonces empieza a poner la cosa tremenda, porque David hace todo un plan maquiavélico para poder deshacerse de alguna manera del pecado que ha cometido. No se arrepiente, no pide perdón, esconde las situaciones, y en medio de todo Urías sale más digno, sale un hombre más ético, más moral, y llega al punto en que David manda a matar a Urías y se queda con Betsabé. La historia muestra que Betsabé da a luz un hijo, el cual muere al poco tiempo, y de aquí empieza, después de haber sido confrontado David por un hombre llamado Natán, viene una profecía tremenda para David. Y la profecía es que por causa de este pecado, su familia caerá en un derramamiento de sangre. Y ya de ahí del capítulo 12 en adelante, del capítulo 12, después de que cae la profecía de Natán sobre la vida de David, que descubre su pecado que tenía escondido, después de este sacar los trapitos al sol, capítulo 13 empieza a describirnos el libro de Samuel, las atrocidades que sucedieron en la familia de David. Amón, su primogénito, se enamora de su hermanastra llamada Tamar, la empieza a desear tanto que termina violándola, abusando de ella, y después de que lo hace, ahora después de tanto deseo y ganas de tenerla, le nace un asco, si usted lo quiere, una repulsión, y en lugar de haberse casado con ella, queda repudiada esta niña por su propio hermanastro. David no hace nada en particular, y creo que el no haber hecho nada David con la vida de Amnón, quien era el primogénito, provoca que su hermano de Tamar, llamado Absalón, se prenda en ira, en fuego, en cólera, porque ya que su padre no había hecho nada, la que toma la decisión, la que hace las cosas por resarcir el daño o por restaurar las cosas, es Absalón, y mata a su hermano Amnón. David corre a Amnón, lo saca de las tierras de Jerusalén y lo manda al exilio, de donde era su abuelo, ¿sí? Lo manda al exilio, y en ese momento, aquí dice la escritura, si usted lo quieren observar, en Jesús, capítulo 13, versículo 37, mas Absalón huyó y se fue a Talmaí, hijo de Amún, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Lo corre de alguna manera y él huye con su abuelo a Jesús. Y David lloraba todos los días por su hijo, pero era de alguna manera orgulloso porque no lo mandaba a llamar. Pasados 2 años, casi 3, Absalón empieza a buscar las maneras de regresar a casa y manda a llamar a Joab, hijo de Sarvia, que era el general. Lo ignora, y bueno, lo que hace para llamar su atención es quemar las eras de Joab. Joab se enoja, lo va a ver y le dice, bueno, ¿por qué quemaste mis cosas? Pues como no me hacías caso,
te estoy escribiendo, te estoy hablando, te estoy diciendo que necesito una ayuda, tú no viniste, pues obviamente, pues que te tuve que quemar las ceras, ¿no? Bien, bien tremendo aquí este hombre llamado Absalón. Y en medio de todo esto, Joab pues intercede, ya estamos en el capítulo 14, y él empieza a procurar el regreso de Joab, usa una estrategia y elige una mujer, y esta mujer empieza a hacer una labor de convencimiento a través de contarle una historia al mismo David, y entonces al contarle esta historia, pues de alguna manera David entra en razón y bueno, le da permiso a su hijo que regrese a su casa. La situación del hijo que regresa a casa pues es interesante porque cuando regresa el hijo a casa pues no tenía acceso al rey. En medio de haber regresado sí a casa hay una situación porque no le permite pues su papá regresar a ver o estar con él conviviendo, y esto le provoca dolor y enojo a Absalón obviamente. Y entonces pudiésemos considerar que todas estas situaciones empezaron a crearle a Absalón como piedritas en el corazón, tanto que el capítulo 15 nos empieza a mostrar ya el punto en donde Absalón se subleva. Y es algo fuerte el ver, porque cuando empieza a sublevarse, no lo hace solo, sino que hay un agente atrás de él llamado Aitofel. ¿Se acuerdan quién fue Aitofel? Lo mencioné hace unos segundos. Aitofel fue o era el abuelo de Betsabé, quien seguramente se sentía indignado. Era el consejero de David, el consejero del rey, pero seguramente quedó indignado después de saber y enterarse que David había mandado a matar a Urías, había adulterado, había tomado a Betsabé, su nieta, como esposa, y que todo eso lo había hecho de alguna manera a la mala. Aitofel, estoy seguro que quedó, por lo que sucede aquí, tan molesto, tan enojado con David, que esperó por mucho tiempo la forma en cómo destruir a David, hasta que encuentra a Absalón, un joven, un muchacho lleno de resentimientos contra su padre, primero por no haber defendido de manera correcta a su hermana, segundo porque después de haber matado a su hermano haciendo justicia, fue corrido y despedido y olvidado por algunos años. Regresa y entonces ahora se subleva, y observamos en el capítulo 15, en el versículo 6, que dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Así que Absalón se empieza a dedicar durante 4 años, porque ahí dice versículo 7, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Y después de 4 años de un trabajo constante, de ir robándole, como quien dice, las almas a David, el amor del pueblo para con David, y se lo empieza a apropiar a Absalón, se subleva y en ese momento pide permiso de salir, pero este permiso de salir a Hebrón simplemente era el pretexto para que en Hebrón se levantara en contra de su padre, y eso es lo que hace en el capítulo 15. Se levanta contra su padre y entonces inicia un dolor y una travesía de David por culpa de su hijo, que hace ratito compartía el Salmo número 3, que surge precisamente de este evento. Cuando Absalón empieza a perseguir a su padre, David, en la penuria, en la tristeza, escribe el Salmo número 3, que usted se lo encargo ahí si quiere, lo puede leer en su casita. Lee el Salmo número 3, léalo y compone el Salmo número 3
de manera magistral, mostrando la confianza que tiene en Dios. Y Dios empieza a acomodar las cosas de una manera perfecta, porque deja a un hombre para que sea de ayuda, un hombre llamado Usaí, capítulo 17, ya que Aitofel era el consejero, también Usaí se queda. Usaí iba a irse con David, pero David le dice, no, yo necesito ayuda y espías. Le dice a los sacerdotes, regrésense con el arca a Jerusalén, que si es voluntad de Dios yo regresaré, y si no es que Dios ya no me quiere aquí. Aparte, Usaí, que era uno de los consejeros, va con David y le dice también, regrésate que me eres más útil allá. Tú me puedes ayudar con los consejos y me puedes ayudar a desbaratar esta situación en la cual mi hijo me ha metido. Y entonces se queda Usai, y precisamente el capítulo 17 nos muestra cómo Usai usa pues de la palabra de Dios, de la bondad de Dios, para hacer toda una maquinación en contra de los consejos de Aitofel. Y cuando aconseja Usai, prefieren el consejo de él, y esto por mano de Dios, para poder restablecer el orden en la vida de David. Y Usai gana, y Aitofel cae en una depresión tal que se va a su casa y se muere. Si ustedes lo ven en el capítulo 17, versículo 23, dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Así que Aitofel entra en una depre, como pudiéramos decirlo, y se ahorca ya el hombre anciano por el hecho de que no tomaron su consejo. Y ciertamente era de parte de Dios, porque el consejo de Usaí era para favorecer la vida de David. Y precisamente el capítulo 18 nos muestra cómo a través del consejo que siguieron de Usaí, salen a la batalla en contra de David, pero Absalón va con ellos. Y en medio de la batalla empiezan a ganar los que estaban al lado de David. Y bueno, Absalón, al empezar a huir, se queda trabado en una rama, ya que dicen que su cabello era tremendamente grande y bonito, y pues yo creo que su mamá sí se lo cuidaba. Entonces cortaban su cabello, y cada año una porción fuerte y grande de cabello era quitada porque tenía abundante cabello. Entonces obviamente Absalón queda colgado, queda literalmente colgado, y en ese momento acaban con la vida de Absalón. Muere su hijo. Y aquí se empieza a ver cómo se cumplía cada uno de los propósitos de Dios, y aún de los juicios para con David por la fornicación y el adulterio que había cometido con Betsabé, lo cual nos da a entender que las acciones tristemente pueden sí ser perdonadas por Dios, pero algunas de las consecuencias por nuestros actos puede que no nos libremos de ellas. Aquí David fue perdonado por Dios por haber matado a Urías, sí, Dios lo perdonó, pero Dios le propició una consecuencia, o le dio una consecuencia, perdón por la palabra, le dio una consecuencia grande, que su familia iba a ver sangre. Y vemos algo interesante. Absalón mata a Amón, Amón viola a Tamar, Absalón se subleva con su padre, a David le toca huir y ver cómo su hijo aún se mete con sus concubinas, como forma de encararse contra su padre, y humillarlo de que pudo meterse con sus esposas. Así que estos capítulos nos muestran, como decíamos, los problemas del rey en los cuales se metió de manera tremenda. Y pues terminamos ya con el capítulo 19, donde David regresa a su casa, a Jerusalén. Vuelve a tomar el poder, el Señor le permite que tome el poder, y dentro de esto, cuando estaba huyendo,
un hombre lo maldice y cuando venía de regreso querían que lo mataran. Pero David dice, no, 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 tranquilos, habrá su tiempo, todo a su debido tiempo. Sí, David era muy, en medio de sus fallos, aprendió a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, ya para cerrar el último ciclo que podemos observar en otro bosquejo, que este ciclo de la historia de Segunda de Samuel nos muestra ya estos fracasos, pero nos muestra como un sándwich interesante de lo que fue una historia de redención de los gabaonitas por el fracaso de por el fracaso de Saúl. Luego observamos los valientes, algunos triunfos militares. Luego observamos 2 cánticos. Luego volvemos a observar logros militares y la lista de los valientes. Y luego volvemos a observar hasta abajo otra historia de redención, cuando ya vemos que así como Saúl se equivocó, David también se equivoca cuando censa al pueblo. ¿Sí? ¿Y por qué historias de redención? Porque aquí el fracaso de Saúl, de la promesa que se había hecho para con los gabaonitas de tener misericordia, Saúl no la tuvo, y cuando él muere y David trata de hacer justicia de alguna manera porque los gabaonitas se lo exigen, piden la vida de los hijos de Saúl. David se las entrega, menos la de Mefiboset, y vemos también cómo al final en el censo mueren muchos hombres por la culpa de la soberbia de David, por querer censar el pueblo y decir, miren cuánto poder tengo. Entonces así es como lo han denominado algunos, ese sándwich que nos muestra del capítulo 21 del 1 al 14 la historia de la redención. Luego una lista de logros militares, un cántico, otro cántico, otra lista de logros militares y otra historia de redención. Un sándwichito ahí interesante que nos muestra del capítulo 21 al capítulo 24, ¿sí? Del capítulo 22 y 23, donde nos encontramos precisamente con estos poemas, podemos entender que estos poemas que escribe son precisamente para pues de alguna manera agradecer los beneficios que Dios le había dado a David, las promesas que había recibido a través del pacto de Dios, y la parte más importante, la promesa de un rey venidero, de un rey que vendría a cambiar las cosas, ¿sí? Lo que es el rey mesiánico, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces es muy hermosa la estructura final del libro de Segunda de Samuel, donde cierran con estos poemas hermosos, los cánticos de liberación. Para el capítulo 23 vuelve a ser otro cántico, que es el que estamos compartiendo. Y ya en el capítulo 23 del versículo 8 hasta el 39 encontramos los valientes de David. Y he dicho yo que Urías era muy cercano a David y probablemente amigo de David, y aquí es donde también el pecado crece, retornando al fracaso de parte de David para con Dios, porque Urías era parte de los 30 valientes, de los valientes. Si usted lee el capítulo 23, versículo 39, como último de los valientes, aunque en Crónicas lo muestra en otro orden, nos muestra que Urías eteo 37 por todos. O sea, Urías era del círculo más cercano y de los soldados más valientes que David tenía, de los cientos, de los miles que había logrado forjar. Urías era uno de los cercanos. Quiere decir que conocía David a Betsabé no de hoy, sino tenía ya conocimiento de ella. Probablemente la codició por algún tiempo antes de haber sucedido lo que aconteció. Sin embargo, esa noche el pecado dio a luz. El pecado se engendró, dio a luz y se cometió.
pero Urías era amigo de David, se conocían, habían peleado juntos, platicado, probablemente sabía que su esposa era Betsabé, cómo no, si era la nieta de su consejero. Entonces creo que es una de las cosas que pesaron en base a las consecuencias que tuvo la vida de David en cuestión del pecado que cometió y las consecuencias sobre la familia. Y el capítulo 24 nos hace ver que aunque el hombre conforme al corazón de Dios había sido un buen hombre, el capítulo 24 nos deja ver que era un hombre, simplemente un hombre, y los hombres se equivocan, fallan. No solamente falló con Betsabé, sino que al cierre de su vida, no al cierre total, sino en los últimos años de su vida, de su ejercicio como rey, capítulo 24, manda a censar el pueblo. Y desde este censo vemos el fracaso de David y pues de alguna manera nos deja ver que David no era el rey prometido realmente, sino que él era solamente el instrumento para que el rey, el verdadero Mesías, el verdadero rey, viniera del linaje de este hombre que Dios había elegido conforme a su corazón y solamente por la gracia y misericordia de Dios. La historia del censo es interesante porque Joab lo insta a no hacerlo, David se empecina a hacer este censo de manera autoritaria y como resultado trae que el Señor le dice a David: a ver, te traigo tres situaciones en las cuales voy a cobrar por tu pecado, por lo que acabas de hacer. Y de alguna manera le coloca tres situaciones bien difíciles para que David eligiera cuál de las tres iba a ser el castigo para la vida de David. Y cualquiera de los tres castigos estaban tremendos. La respuesta más interesante de esta situación es que en el versículo 14 del capítulo 24 dice: entonces David dijo a Gad, el profeta Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de los hombres. De alguna manera David no quiere elegir y dice: mejor caiga en la misericordia de Dios, lo que Dios decida, que eso me pase, pero que no caiga en las manos o en el juicio de los hombres, sino en el juicio de Dios. Y bueno, aparece un ángel que empieza a exterminar parte del pueblo y viene a mostrarse por qué David hasta cierto punto se consideró como un hombre conforme al corazón de Dios, porque David lo que hace al ver la mortandad que empieza a ocurrir dentro del pueblo por su culpa, lo único que hace es ir y va a una era donde se veía que la mortandad estaba sucediendo, y esta era de un hombre llamado Auroana, la era de Auruana o la era de Ornán el Jebuseo, Aruana el Jebuseo, Crónicas lo llama como Ornán, aquí en Samuel lo llama como Aurana. Compra ese lugar. Aurana no lo quería vender, lo quería regalar, pero David entendía que la misericordia de Dios, que el pago que tenía que hacer tenía que costarle a David. Y ahí es un tipo de Cristo, porque la salvación que Cristo nos ha dado no fue gratuita, lleva un precio. David paga el precio, compra la era de Aruán el Jebuseo y empieza a hacer sacrificios, y el Señor en su misericordia acepta estos sacrificios, acepta este arrepentimiento de parte de David y se detiene la mortandad. Y en el lugar que de alguna manera empezó la mortandad por este ángel, se detiene por la misericordia de Dios, y esta era, este lugar que compró David, se iría a convertir en lugar donde se edificaría el templo de Salomón. Así que un lugar de maldición se convirtió en un lugar de bendición, porque eso es lo que hace Dios, convertir las maldiciones en bendiciones cuando ve un corazón contrito y humillado, porque el Señor dice: ese no lo va a despreciar Jehová. Y bueno, cierra ahí con el capítulo
24, versículo 25, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y aquí podemos ver cómo termina esta historia del segundo libro de Samuel, en donde vimos la progresión del crecimiento de David, sus éxitos, vemos su pecado a la mitad de todo esto y empezamos a ver un descenso, pero una permanencia por la misericordia de Dios y por un hombre que sabía cómo arrepentirse. Así que pues, léalo, mi hermano. Le invito a que vaya libro por libro leyendo las escrituras. Esperamos que este tipo de programas que estamos tratando de hacer semana tras semana le beneficien para su lectura bíblica y para que usted entienda de alguna manera el propósito general del libro que vaya usted a leer. Hoy estamos hasta el segundo libro de Samuel. Recordemos que esta serie de programas le hemos titulado libro por libro a través de la Biblia, en donde empezamos desde Génesis, vamos en segunda de Samuel y si Dios lo permite para la siguiente semana empezamos con primera de Reyes. Y bueno, pues este es su programa libro por libro a través de nuestra página Manantial de Vida. Recuerde que usted nos puede seguir aquí en Manantial de Vida. Si no pudo verlo en vivo, el video queda guardado aquí en Manantial de Vida. Lo puede ver en mi página igual de Facebook del Delinger Monterrosas. Y si a usted le gusta verlo por YouTube, bueno, puede ir a YouTube, buscar mi nombre, Delinger Monterrosas, aparece en mi página de YouTube o mi canal de YouTube. Y ahí también hay guardadas algunas enseñanzas que hemos estado subiendo a esa plataforma, con la intención de que no la fama del que lo expone sea acrecentada, sino que la palabra de Dios sea conocida, porque ese es el final de todas las cosas. El gran rey Salomón dijo: el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así que escudriñemos las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y eso es lo que estamos haciendo, tratando de hacer el libro por libro. Vamos en segundo de Samuel, vamos a pasar a primer libro de Reyes, y pues todavía nos falta un camino muy largo por cruzar. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los que se unieron a poder vernos en vivo. Ahí a Ismael Flores, a Aileen, a Janet, Manuel Castrillo, que se encuentra por allá en los United States, que nos mandó aquí unos saluditos. Un saludo a Carito González, a Edgar E. Velázquez. Algunos ya no nos están viendo, pero se unieron por un momento. Y bueno, si usted tuviera un comentario, déjenos ahí, háganoslo saber, y si tenemos oportunidad, se lo respondemos con todo gusto. Y bueno, este es su amigo Delinger Monterrosas, en este canal Manantial de Vida, en donde nuestro anhelo es que tú conozcas la palabra de Dios a través de estas enseñanzas. Hasta la próxima. Recuerda, miércoles 10 de la noche, conéctate ahí ya que estás en tu casita, acostadito, puedes escucharlo, y si no, pues pon en repetirse más adelante. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.